Vamos a hablar ahora sí con el doctor Leandro Spinzanti, digo bien, es abogado diplomado en Derecho Procesal Constitucional, porque nos vamos a desasnar sobre esta ley que modificaría el acceso a la información pública. Doctor Spinzanti, gracias por atendernos, está en Zoom con nosotros en la pantalla de 24/7. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Buen día, no nos presente, está el ¿Me señor Luciano escuchan? Muñoz y Santiago Montórfano, que es quien le habla. Luciano y Santiago para Mucho facilitar. gusto, mucho gusto, un placer estar en esta mañana de sábado en un programa tan relevante y que trata temas de actualidad y muy sensibles a la población y a la ciudadanía, donde todos los días nos afectan los avatares, los avances del Ejecutivo, como es este Ujú. caso que nos convoca a hablar. Y bueno, importante dar información para poder, como ciudadanos, saber nuestros derechos y el límite estatal a la Sí, imposición de sus directivas. Así que bueno, a disposición para charlar de este tema del derecho a la información pública, del bueno, acceso a la información pública. vamos a hacer una suerte de lógica platónica. ¿Cuál debería ser el ideal de la información pública? Es decir, ¿hasta dónde debería ser accesible para todos y cuáles serían los límites que entiendo también deben existir, por ejemplo, en materia de seguridad de Estado, ¿no? Sí, los límites, en realidad el derecho solamente lo limitan las normas, ¿sí? Hay Ujú. una máxima en derecho que es que todo aquello que no está prohibido está permitido. Sí, Por lo tanto, el sistema normativo, que imaginémoslo una pirámide que comienza con la Constitución a la cabeza y los tratados internacionales, es ujú, el que signa los límites de las normas inferiores. Y ahí tenemos que ubicar las leyes nacionales, sí. las leyes provinciales, luego los decretos y luego las ordenanzas. En este esquema, lo que está en la sección inferior de la pirámide, en la base, tiene que respetar las normas Bien. superiores. Claro, Y así, ¿no? la jerarquía Entonces, constitucional, ¿no? Que le llaman técnicamente. exacto, Bien. exactamente. Por eso es importante tener presente que el que ejerce ese control de constitucionalidad es el sistema judicial. Sí. Vale decir que, como en este caso, que el decreto, interpreto yo, es inconstitucional, como particular tengo que ir a la justicia a solicitar la inconstitucionalidad de ese decreto, ¿verdad? Ujú. Sí. Este, por lo tanto, yo veo que este decreto es muy permeable a las resoluciones judiciales y luego los jueces van a tener que dictaminar de acuerdo a los artículos constitucionales, a las convenciones internacionales Ujú. y tratados, ¿no? De los cuales Claro. somos parte. Eh, Ahora, si el gobierno lograra sacar esto por ley, ¿sería otro cantar? El gobierno tendría allí Sí, que analizar si se condice esa modificación con los tratados internacionales, todo lo cual bien. tendría una postura en las diferentes cámaras constitucionalista al respecto. Y aparte, empezarían a incidir cada sector de la sociedad que les afecta esta eventual o hipotética ley, ¿no? Ujú. También es importante, y yo un poco revisando el estado de cada provincia con este tema, Sí, es importante tener presente que la ley de acceso a la información pública, que la primera legislación fue allá en el 2003, que no sí, había normativa previa, luego vino en el 2016 y 2017, enero, la modificación por ley, y este decreto modifica la ley, pero esas leyes nacionales no eran de aplicación en las provincias. ujú, Vale decir que el artículo 35 de la ley 27.275 sí, invita a las provincias, a la ciudad autónoma, a adherir. sí, Entonces, cada provincia tuvo su ley, excepto tres provincias, que acá las punteé,
las tres provincias son Tucumán, Ujú. San Juan y Formosa, si mal no pude apuntar, y Santa Fe tiene un decreto. Vale decir que Bien, el resto de las provincias, Neuquén, por ejemplo, tiene el decreto, eh, un decreto del año 17, una ley del año sí, 17 el gobierno de que Gutiérrez. regula este derecho de acceso. Vale Ujú. decir que esta normativa es aplicable a la nación y a institutos nacionales o territorios nacionales. Habrá que ver si cada provincia toma este decreto. Eso no es menor, ¿eh? Porque ustedes están en Neuquén y Neuquén tiene, por ejemplo, en tema ambiental, muchísimas posibilidades de tener que ir a requerir el ciudadano. Bueno, Ujú. acá tenemos el Acuerdo de Escazú, que Sí, regula ese derecho de acceso a la información pública, y tiene Neuquén una ley específica muy protectoria a ese derecho a la información pública. Diría hasta ujú. incluso más, más perfecta en cuanto a garantizar este derecho que la ley nacional. Bien. Leonardo, recién te escuchaba y diste un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando te detuviste en las provincias. Hablaste de Neuquén, pensaba también cuando hablaste de la cuestión ambiental y de la industria que tiene tanta importancia acá. Ahora se viene en unos años más todo lo que es la planta de GNL. Bueno, hay múltiples cuestiones que tienen mucho peso propio, ¿sí? Por la industria hidrocarburífera y las energías. Y yo te quiero preguntar concretamente, a ver, esto puede ser interpretado hacia un lado y hacia el otro, como hablábamos hoy en la introducción del programa. ¿En qué afecta o en qué beneficia justamente a esta disparidad de poderes que se puede pensar que uno puede interpretar de esto, ¿no? Que esta limitación de acceso a la información pueda beneficiar a una parte y al contrario perjudicar a la otra. Sí, siempre la ley de acceso a la información está orientada a la protección del ciudadano, a la Sí, transparencia y a la corrupción. Esos son los tres elementos que protege la ley. El decreto los limita. Al limitar estos derechos, ese decreto surge inconstitucional. El problema es que cada uno que se sienta afectado tiene que ir y plantearlo. ujú. Claro. No hay una inconstitucionalidad general, a lo sumo que organizaciones colectivas planteen para sus representados esta inconstitucionalidad. Y la Pero Corte Suprema, perdón, interpreto yo que doctor, es inconstitucional. la Corte Suprema si interviene y dice que esto es inconstitucional, ¿no hace, no corta, digamos, por lo sano con esto? Y la Corte Suprema es el organismo último Sí, que va a interpretar la Constitución, pero siempre al caso particular. Tengamos bien, presente que, un poco para graficar el sistema judicial, hay acciones individuales y acciones colectivas. Son los dos las grandes divisiones. Todo fallo es aplicable a quien lo requiere, sea que Leonardo Spinzanti sea una asociación ambiental ujú. o una asociación de defensa al consumidor, depende el colectivo que protege esa asociación. Por lo tanto, cada una de los interesados o perjudicados tendrá que ir a reclamar. Pero Bien, cuidado, esto no quiere decir que la Corte reciba todo para resolver. La Claro. Corte puede emitir en ese primer fallo reglas de fondo sí, que ya, luego claro. cuando cada caso llega recurrido a la Corte no lo recibe y dice, no, yo esto ya lo resolví, aplíquese Ujú. esos principios o esas normativas que yo interpreté inconstitucionales. Digamos que no es aplicable a todos, pero cuando llega a instancias de la Corte rechaza el recurso porque ya la Corte resolvió en un Ujú. tema de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que esto sería un revés para el gobierno Claro, que obligaría al gobierno a replantear esta cuestión o bien obligaría a las cámaras a modificar la ley en algún sentido. Y ahí estaríamos más complicados si esa modificación sigue el orden del decreto. El decreto es una herramienta para que podamos dimensionarlo, primero, reglamentaria, como dice, de una ujú. norma específica. No puede exceder lo que la norma dice. El Claro, decreto acá se está excediendo.
con las excepciones que plantea, porque fíjense, algo muy solapado que hace, dice que los papeles de trabajo Sí. y demás actas no son sujetos a la información pública. Pero si yo quiero plantearle o investigar un acto administrativo, yo tengo que ir sobre los papeles de trabajo, que son los que le dan sentido a ese acto administrativo. Entonces, Ujú. se está extralimitando el decreto en reglamentar la ley o en reglamentar, como dice al principio, cierta normativa que quedó sin ello. Y aparte también es una falacia, porque si uno revisa la ley y el reglamento de la ley de aquel momento, está reglamentando esa normativa que dice que ahora viene a reglamentar. Lo que hace es legisla con un decreto, por lo tanto eso es prohibido por el sistema constitucional. Ujú. ¿Por qué un gobierno haría una cosa así, doctor? Digo, para protegerse de qué. Tal vez, bueno, por supuesto que es mejor tener, como reza el decreto, mayores motivos que te habiliten a no dar una información. Digo, desde el punto de vista de un oficialismo que se quiere cuidar, pero uno no termina de entender por qué se mete el gobierno en una cosa así, ¿no? La lectura, yo lo que veo, creo que estamos todos viendo lo mismo, ¿no? Después de haberlos escuchado eh, y un poco ver las opiniones. Eh, yo creo que el gobierno acá está preparando el terreno para que ciertas medidas futuras queden sin posibilidad que la ciudadanía acceda y el Ujú. periodismo fundamentalmente. Sí, El gobierno le tiene temor, todo gobierno le tiene temor al periodismo, porque ujú, yo digo, el que hace las cosas bien nada tiene que temer, ¿no? Sí. claro, Si un gobierno actúa de modo constitucional, eh, no tiene que temer que pregunten, digamos, que investiguen, que quieren información, sí, porque en definitiva y al fin del día lo que se está pidiendo es la información de los actos de gobierno, que es un derecho constitucional. claro. Entonces, son todas medidas de tensión entre un gobierno o los gobiernos presidencialistas frente al sistema republicano. Es la tensión que venimos, creo yo, viviendo desde 2 décadas atrás. Ujú, Entonces, la tensión entre el exceso de la figura presidencialista por, sí, por sobre la figura del legislativo y la figura del judicial. Yo creo que es un poco reglamentar, porque por ley no saldría, reglamentar una acción de gobierno pensando en un juego de estrategia, como un juego de ajedrez de medidas que va a tomar en el futuro. ujú, Si ustedes analizan cada una de las excepciones, que ahí hay que poner el ojo, porque las excepciones son las que van a limitar ese derecho, ese acceso a la información sobre quiénes se pide, claro. cómo se debe pedir. Entonces, estamos quizá viendo un esquema de privatización, quizá viendo un esquema de apertura de ciertos mercados Ujú, sensibles, de que esos mercados sensibles o esas medidas van a impactar sobre ciertos sectores vulnerables y estos no tengan la ujú, posibilidad de acceder. Es sí, decir, hay infinidad de panoramas que cada cual lo puede analizar según su visión de la realidad, que este decreto tiende, no es un decreto inocente, sino que claro, tiende a no, no. preparar una serie de medidas o garantizar el efecto de una serie de medidas, eh, o de garantizarle a terceros, miren, Ujú. acá nadie les va a poder pedir información pública sobre este aspecto, Claro, puede o ser va un a poder el requerimiento, por límite. ejemplo, de empresas que el día de mañana quieran venir a comprar empresas públicas, por decir algo. No, decir, bueno, nosotros vamos, pero Fijémonos en necesitamos el tema. cierta discreción. Claro. Sí, y fijémonos, ustedes están en Neuquén, es una realidad del día a día de ustedes, Sí, en el tema hidrocarburífero, en sí. el tema extractivo. Miremos con esa óptica, ¿eh? Yo lo miro mucho en el estudio, nosotros hacemos derecho ambiental y es una materia que nosotros estamos en el día a día y el área ambiental
es un área muy sensible, Sí. Sí. que solamente la viven las provincias que tienen esa economía, que Ujú. tienen el día a día con eso. Sí, de hecho, Pensemos sí, te Sí, interrumpo, perdón. Leonardo, porque estás dando, digo, con el martillo en el clavo. Sí. Se da mucho no solo en la cuestión ambiental referida, bueno, obviamente al acceso a la información y demás, sino también tiene que ver con los accesos a las tierras, ¿no? La ocupación de esas tierras a veces por capitales privados. Bueno, hay todo un trasfondo que tiene que ver con esto que estás planteando vos y que me parece que es muy concreto lo que mencionás. Fíjense en la licencia social que tienen que obtener las empresas para trabajar. Fíjense en las audiencias públicas que Claro. tienen que tener las empresas. Entonces, si yo miro desde esa óptica Sí. y releo las excepciones, voy a encontrar algunas respuestas. Bien, Ujú. bien, bien. Doctor Lu, ¿te queda una pregunta No, para el no, o sea, doctor? obviamente quedan preguntas porque uno es Sí, sí, siempre. como digo siempre, fuerte la palabra, un ignorante en el tema, pero ayuda mucho a entender esto, ¿no? Doctor Leonardo Spinsanti, lo digo despacio para no errarle al apellido, le agradecemos mucho que nos haya Perfecto. atendido y nos haya desasnado sobre este tema, ¿eh? A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no, yo digo, los derechos se ejercen, ¿no? Entonces, Sí, eh, van a tener que ir por la vía judicial cada bien. uno a reclamar la inconstitucionalidad de este decreto en el caso que las provincias lo apliquen. Eso es un tema importante que quiero dejar como conclusión. A ver. La provincia tiene que adherir. Y no olvidemos, e insisto, que ciertas cuestiones como los recursos son provinciales. Por Ujú. lo tanto, Sí, si aplican este decreto a acciones a negativa a sí, derecho a la información, tienen que ir a pedirle a un juez que decrete la inconstitucionalidad de este decreto y luego bien. acceder a la información. Eso es importante. La ley que tiene Neuquén de derecho a la información pública es Ujú. impresionantemente buena para el ciudadano, Bien. para la transparencia. Por lo tanto, ustedes se tienen que agarrar de esta legislación Ujú. porque Sí, es lo que se aplica ahí en Neuquén. Y bien. luego, si se aplica el decreto, bueno, tendrán que ir vía judicial a pedir que este decreto se tache de inconstitucional. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo para usted y para A todas. Está, ustedes, está en La Plata, ¿no? Un abrazo para todos allí. sí, sí, Gracias, muchas bien. gracias, gracias por su Gracias. tiempo. Un Que abrazo. tengan Gracias, buen día y buena jornada. gracias. Adiós. Bueno, allí el doctor constitucionalista, Leonardo Spinsanti, que nos ayudó a entender un poco cuál es la dimensión y la discusión sobre el tema del acceso a la información pública.